El embarazo de Sofía se mantuvo normal hasta la semana 39. Para esta semana, el ultrasonido le mostraba a los doctores que la bebé se estaba asfixiando. Se toma entonces la decisión de que el parto debe adelantarse y que se realizaría a través de una cesárea. Es así como Sofía nace como una niña prematura de 7 meses y se descubre además que tragó líquido amniótico durante el nacimiento, lo que le ocasionó una sepsis que puso su vida en peligro. Permanece en cuidados intensivos durante una semana y posteriormente se le asigna una incubadora donde pasará hasta el día 42 posterior a su nacimiento. Sofía logra finalmente la salida un mes y una semana después. Ya en su casa, debe permanecer con oxígeno por tiempo indefinido hasta que se logren estabilizar sus niveles. Debido a indicadores por encima de lo normal, como el ácido láctico, cuya concentración por volumen mostraba hasta 17, se sospecha que se trata de una enfermedad genética mitocondrial. Este valor se logró normalizar hasta 2 años después de su identificación mediante una corrección de bicarbonato de sodio. Su madre recibe la observación de médicos de que lamentablemente Costa Rica no tiene los exámenes suficientes para explicar su caso. Sin embargo, la enfermedad genética es descartada en tanto no se detectó un deterioro neurológico progresivo. Se abre entonces la posibilidad de establecer nuevos diagnósticos de incluso una enfermedad mitocondrial no neurodegenerativa. De parte de los doctores, se sospecha que pudo haber sido algún gen que mutó y se abre la pregunta del porqué de un nacimiento prematuro si todo parecía estar en orden. Para este punto, a 1 año y medio de su nacimiento, sus niveles de oxígeno se nivelan y le quitan la vía. Con gran determinación, Sofía y su familia, gracias al trabajo conjunto de un equipo interdisciplinario de rehabilitación, asumen el reto de buscar herramientas a nivel motor, debido a que presenta disminución de tono muscular o hipotonía, así como diferentes compromisos a nivel cognitivo y verbal, de manera que Sofía pueda establecer canales de comunicación con su entorno y las personas que le rodean. Concentrar los esfuerzos hacia una calidad de vida implicó realizar un abordaje educativo integral. Desde muy temprana edad, sus padres la ingresaron en un centro de educación especial de carácter público. Más tarde, su situación socioeconómica les permitió trasladarla a un centro de educación privado. Ahí, mediante la incorporación de herramientas visuales, digitales y análogas, fue ampliando sus funciones comunicativas. Sofía realiza entonces ejercicios de selección manual y de control de retina con la ayuda de dispositivos tecnológicos y la incorporación del pictograma. Posteriormente, en su programa de atención personalizada, realizan avances muy importantes con la tecnología eye tracking. Y es así como Sofía se prepara para ser precursora en procesos de mayor complejidad como la lectura y la escritura. Este panorama abrió posibilidades de pensar más allá de un diagnóstico difuso. Por el contrario, puso la mira en la búsqueda de herramientas para ampliar sus posibilidades de comunicación y para su familia, la posibilidad de integrarse a grupos y comunidades de familias con personas que padecen enfermedades similares alrededor del mundo. Situaciones como esta continúan abriendo camino a entender cómo abordar pedagógicamente la calidad de vida de estas personas. Buenas tardes. Desde la Maestría en Pedagogía y el Proyecto Fortalecimiento Intersectorial para la Atención Integral del Desarrollo de Niños y Niñas en Costa Rica, de la Universidad Nacional, en colaboración con el Ministerio de Educación Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, es un honor tener hoy con nosotros un panel de profesionales para discutir sobre el abordaje de un caso de una niña con una alteración del desarrollo. De manera que quiero presentarles y darles la bienvenida a nuestros panelistas invitados. Paula Zanauja Rojas, que es profesional en educación especial. Bienvenida, Paula. Oscar Rodríguez Jiménez,
que es profesional en terapia física. Bienvenido, Oscar. Karen Conejo Sanabria, profesional en terapia de lenguaje. Bienvenida, Karen. Gracias. Roger Vargas González, profesional en fisiatría. Bienvenido, don Roger. Y Gina Parra Montañez. Gracias. Gracias. Gina Parra Montañez, profesional en terapia ocupacional. Muchas gracias. Gracias, les damos la más cordial bienvenida y les damos las gracias por acompañarnos en esta ocasión. Quisiera que en unos pocos minutos ustedes nos comenten cuáles serían las líneas de acción desde sus respectivos servicios tras la llegada de un caso asociado con parálisis cerebral hipotónica como el de Sofía. Si gustan, iniciamos con Paula, pero les invito a que puedan interactuar también entre ustedes si lo consideran conveniente. Adelante, Paula. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, yo creo que la llegada de un estudiante nuevo, de un ser humano, de una personita, siempre es un reto que involucra a la familia, involucra al estudiante, involucra a la comunidad educativa. Y como docentes somos pieza fundamental en esa sinergia y en ese trabajo que hay que iniciar. Cuando llega un estudiante como Sofía o como cualquier otro, es fundamental realizar ese proceso de acercamiento con la familia, de empatía, de observación, donde hay diferentes procesos, por ejemplo, esa entrevista a profundidad que muchas veces no se puede realizar desde la primera vez con esa comodidad y con esa confianza, porque vienen involucradas una serie de aspectos, como por ejemplo lo pudimos ver en el video, que había esa situación de la dificultad para dar ese diagnóstico. Entonces muchas veces hay como áreas muy sensibles. La familia del estudiante llega a la escuela con ciertas expectativas o quizá anteriormente visitó otras escuelas, otros centros educativos donde no fueron recibidos como se lo esperaban. Entonces, pienso que la labor del docente es manejar esa parte de la familia, esa parte de la empatía con la situación de una manera muy delicada y siempre abriendo toda puerta de comunicación para recibir a la familia del estudiante y al estudiante. Desde nuestra área pedagógica es fundamental brindar todo tipo de experiencias, un entorno que sea propicio para la formación integral del estudiante, siempre promover espacios para el esparcimiento, para el juego, para facilitar esa expresión interna del estudiante y estimular en todo momento y guiar experiencias para que el estudiante pueda construir sus aprendizajes en conjunto con su familia, con el entorno, con la comunidad educativa y buscar además desarrollar diferentes actitudes de cooperación, de compañerismo entre todos los miembros, tanto de la familia, de los compañeritos y de toda la institución educativa. Desde el servicio de terapia física en el Centro de Educación Especial de Turrialba, que es donde laboramos, el servicio de terapia física no viene a trabajar de manera individual o no viene a trabajar de manera aislada. Siento que nuestros servicios pueden integrarse en una relación bastante estrecha tanto con lo que pasa a nivel médico, a nivel hospitalario, junto con lo que sucede a nivel docente y familiar para apoyar las gestiones de manera colaborativa, sí. El inicio con este tipo de situaciones o con lo que acontece con las familias, en un principio, nuestros servicios, desde mi punto de vista, tienen que ser lento. Tenemos que ir generando empatía, pero también contextualizarnos en qué es lo que vive la familia, de dónde viene la familia, cuáles son los recursos que tiene la familia, cuáles son las indicaciones o cuáles son las necesidades médicas y que nos están solicitando dar seguimiento en el centro educativo,
pero también generar el espacio para que la docente y los otros profesionales hagan sus respectivas evaluaciones, conozcan a la familia y entre todos tomar una decisión de qué es lo que tenemos que hacer a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Yo siento que iniciar contextualizándonos bien en la familia, lo que viven, los recursos y las experiencias de ellos es muy, muy importante. Tenemos muchos ejemplos acá en la parte de Turrialba con poblaciones que están en zona indígena, con poblaciones que están por el volcán, con poblaciones que están alejados completamente de servicios y de redes de apoyo y en donde tenemos que tener una línea de trabajo muy, muy diferente, porque por más que nosotros queramos tener objetivos muy importantes o muy altos para el desarrollo del niño, realmente el contexto no nos va a permitir eso. Una contextualización, generar un espacio adecuado para conocer a la familia, para trabajar en equipo y guiarlos principalmente por el proceso educativo o por el proceso pedagógico, colaborar con las docentes en los primeros objetivos, complementarlos y posteriormente, o ya muy técnicamente, ya después uno podría ir avanzando con objetivos más de la línea física, motriz o neuromotriz. Yo siento que después de esta etapa ya podríamos ir complementando algunos objetivos que podrían apoyar la labor médica o la labor que ya viene a nivel hospitalario. Concuerdo con Paula y concuerdo con Oscar en todo lo que es el abordaje, ¿verdad? Principalmente la familia. Sí, de hecho en este caso es como de esos casos muy puntuales donde Sofía, siendo una niña muy pequeña, ¿verdad? Va a tener muchas incertidumbres por parte de los papás de cómo va a ser su avance, si va a hablar, si no va a hablar. Con respecto a las líneas que realizamos en el Centro de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Macías, que es donde nosotros laboramos, básicamente fijamos ciertos puntos específicos, tanto como el de Paula, ¿verdad? Que es darle toda la orientación a la familia, como Oscar, que pues nosotros generar objetivos, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo. Y una de las prioridades en el centro, ¿verdad? Es que el estudiante no corra con el riesgo de que tenga algún tipo de alteraciones en la deglución, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un equipo de trabajo que se encarga precisamente de orientar a la familia en el caso de que la estudiante venga con alguna dificultad en lo que es su alimentación, ya que es un derecho y como derecho, ¿verdad? Debe ser pues resguardado. Y para nosotros es muy importante velar que haya una alimentación efectiva, eficiente y eficaz. Entonces, realizamos unas pruebas, ¿verdad? Precisamente con presencia de la familia. Entonces, en la parte comunicativa, orientamos al padre de familia para que sea un poco más perceptivo en cuanto a cómo comprende, cómo expresa Sofía, ¿verdad? Y podamos llegar a entender cuáles son las funciones y las formas comunicativas que tiene Sofía. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros, al estar inmersos en un mundo muy verbal, no veamos las cosas que Sofía puede estarnos transmitiendo de ciertas formas, ¿verdad? Y toda comunicación, todo acto es comunicación, ¿verdad? Es imposible no comportarse, por lo tanto es imposible no comunicarse. Entonces, en ese caso, ser más perceptivos. Entonces, se da una orientación familiar precisamente con entrenamiento, ojalá de varios miembros de la familia, para poder visualizar, ¿verdad? Cómo rechaza, cómo quiere obtener, cómo quiere informar, cómo quiere socializar la estudiante y de ahí partir a un programa ya básicamente de todo lo que sería el entrenamiento. En el caso de Sofía tuvo muy buenos abordajes, ¿verdad? Porque al final ella se comunica por medio de una tabla de comunicación y posteriormente, ¿verdad? Con un instrumento que ya es todavía más abstracto, que es con su parte visual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos por ciertos puntos, siempre resguardando, ¿verdad? Que la estudiante esté, pues, bien estable en cuanto a todo lo que les dije. Y además de eso, al ser un ser integral, ¿verdad? Como lo es Sofía,
va a requerir de apoyos de todos los compañeros, ¿verdad? Porque, como lo vimos, tiene una hipotonía, ¿verdad? Entonces va a necesitar también del abordaje en ciertas estructuras, en ciertas funciones, ¿verdad? Como la masticación, la respiración, la fonación, la succión. Y parte de eso tiene que ver también la terapia del lenguaje y la motricidad orofacial. Muchísimas gracias. Yo laboro en el área de terapia ocupacional en el Hospital Nacional de Niños, en el servicio de rehabilitación. Y en ocasiones, ¿verdad? En casos como los de Sofía, pues va a ser muy importante enfocarnos como en 3 áreas, ¿verdad? Muy claras. La primera es basarnos en Sofía como tal, ¿verdad? En el usuario, en la personita, en este caso, la persona menor de edad y su familia. El segundo aspecto que tenemos que considerar siempre va a ser esa ocupación, que en el caso, ¿verdad? De los niños va a estar como más orientada a todo lo que es su autocuidado, ¿verdad? El juego y las actividades de tipo educativo. Ya si estamos pensando, ¿verdad? En una edad mayor, pues mantendríamos lo que es el autocuidado, ¿verdad? En este caso cambiarían en parte las actividades de juego por tiempo libre, esparcimiento y continúan siempre las actividades educativas. Y la tercera área importante van a ser los contextos en los cuales Sofía, su familia o, ¿verdad? Estos niños y niñas se desempeñan. Dijéramos su familia, el contexto educativo, el contexto a nivel cultural, ¿verdad? Y social en el cual ellos se desempeñan. Todas estas 3 áreas, ¿verdad? Van a tener que ser evaluadas de tal forma que nosotros sepamos si de acorde a la edad Sofía, ¿verdad? O estos niños tienen su desarrollo motor, su desarrollo sensorial, su desarrollo en actividades de vida diaria, acordes, ¿verdad? A su edad. Porque de aquí podemos luego nosotros orientar, ¿verdad? Brindar esa enseñanza a los papás de cuáles van a ser las estrategias para poder trabajar e ir ganando esa independencia y funcionalidad. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Del área de las actividades para ese desempeño funcional, ¿verdad? Y esos roles, pues van a ser muy importantes involucrar incluso, ¿verdad? Los hermanitos, si hay hermanitos o abuelitos o los principales cuidadores, porque ellos, ¿verdad? En ese ambiente o en ese contexto donde se están desempeñando, fuera tal vez de esta área, ¿no? Nuestra, bien sea educativa o bien sea clínica, hospitalaria, pues van a ser, ¿verdad? Gestores muy importantes para nosotros en la parte, digamos, de asistencia, ¿verdad? A nivel cultural o a nivel social o de participación, ¿verdad? Comunitaria. Y también, pues para nosotros va a ser clave el poder tener como esa interacción, ¿verdad? Con su maestra o su educador, si tal vez asiste, ¿verdad? A cualquiera de las modalidades, ¿no? Educativas. Si también, por ejemplo, nosotros podemos ya empezar a pensar en que hay que, ¿verdad? Ver cómo es ese hogar, cómo es ese contexto, qué adaptaciones ambientales, ¿verdad? Se pudiesen hacer para tal vez en un mediano o largo plazo facilitar accesibilidad o facilitar áreas más óptimas de juego en casa, para que también a mamá o a esos familiares se les facilite bañarla, vestirla, alimentarla y hacer todas las tareas, ¿verdad? De vida diaria cotidiana. Gracias, bueno. Yo laboro en el servicio de rehabilitación junto con Gina en el Hospital Nacional de Niños y en realidad, conociendo el caso y oyendo los comentarios de los compañeros panelistas, vemos que Sofía tiene una etapa prenatal y una etapa postnatal en donde hay una serie de eventos que van ocurriendo en términos de salud. Estos términos de salud, pues si pensamos en toda la situación antes del nacimiento, en donde podríamos pensar y extrapolar desde el punto de vista cuál es el grupo familiar de donde proviene Sofía, cuáles eran las expectativas de nacimiento de Sofía, si era un embarazo que fue planificado o no, etcétera, o un embarazo que llamamos a veces prioritario porque muchas veces han habido pérdidas anteriores, y toda esta situación que desemboca en un parto prematuro ya genera una problemática, llamaríamos sociofamiliar, que además se viene a complicar con el tema salud de Sofía, porque al ser prematura tiene que pasar un mes, al menos un mes hospitalizada, y el primer abordaje, ya sea que haya sido en el hospital de niños, esa hospitalización en servicio de neonatología o en otro hospital de la red de atención de salud,
pues también genera una serie de aristas en las perspectivas, situaciones emocionales de los papás, la condición propia de la menor, en este caso Sofía, que además de inicialmente plantear un tema diagnóstico, llamaría yo etiológico, de poder determinar con la mayor claridad posible por qué tiene ella una hipotonía, además pueden haber otras complicaciones que pueden derivarse de la misma hospitalización, por ejemplo, haber tenido bronconeumonías o haber tenido lesiones en la piel por las vías que se colocan, intravenosas. Esto podría llevar a retracciones articulares, cicatrizaciones, y si esto lo ampliamos a nivel también psicoemocional, tenemos que considerar a largo plazo qué aspectos en la personalidad de Sofía tendrían que alterarse o se podrían haber alterado también por una situación crítica en una hospitalización. Entonces, a la primera pregunta de cuáles son los enfoques en lo particular, nos interesa en la parte de fisiatría, en pediatría, particularmente en el de niños, por ser niños de alta complejidad en una etapa aguda. Nos interesa mucho también la coordinación durante la hospitalización con los servicios de neonatología, en donde ya se han establecido unas líneas de abordaje desde el punto de vista médico, enfermería, los compañeros de terapias, los médicos fisiatras y los médicos pediatras generales, para empezar desde ese momento a hacer las líneas de tratamiento que posteriormente van a ser continuadas a través de las consultas externas y obviamente con el apoyo de toda la red, digamos, de rehabilitación a nivel nacional. En el hospital empezamos ya a hacer algunas valoraciones iniciales de pronósticas con algunas herramientas como el HAIM, que son instrumentos validados a nivel internacional, que no tienen una licencia, por ejemplo, que tiene que ser pagada, porque en la seguridad pública pues tenemos que entender que hay ciertas limitaciones o ciertas restricciones, y esto me hace pensar también en un temita que voy a comentarles brevemente, porque todo el tema de evaluación podríamos dividirlo en dos cosas, como ya lo han comentado también los compañeros. Una en el tema etiológico, o sea, ¿qué fue lo que ocasionó esto? ¿Por qué ella es hipotónica? ¿Por qué ella tuvo problemas del lenguaje o comunicación particularmente, pareciera? Y junto con la hipotonía, pues todo el desarrollo motriz, ¿verdad? Que obviamente va a tener alterado e involucrado. Pero también está el otro tema que es, aparte del etiológico, cómo abordamos desde la misma hospitalización y lo que sigue, las necesidades que Sofía vaya teniendo. En este sentido, la red, que es lo que quería comentarles brevemente, la red de servicios de atención de nuestro país tiene recursos, ¿verdad? Por ejemplo, contamos con el compañero Oscar en Turrialba, la licenciada Karen en Cartago, ¿verdad? En la Carlos del Valle, Paula, que está en la Escuela de Educación Especial también, no le escuché muy bien de dónde era, pero bueno, de Escuela de Educación Especial, y nosotros como centro médico, ¿verdad? Ahora, la red tiene recursos, pero la red está desintegrada, entonces eso lo vamos a hablar posteriormente, según el esquema, ¿verdad? Que llevamos, la línea que llevamos de conversación. Pero ciertamente lo que tenemos que lograr, y ese es el enfoque inicial que yo aportaría en este momento, es ir adelantándonos en el pensamiento de qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar, qué cosas vamos a necesitar, dónde la vamos a ubicar, de dónde viene esta familia, qué condiciones sociales tiene acceso, no tiene acceso. Vemos que ellos, por dicha, después pudieron adquirir algunas cosas personalizadas, ¿verdad? Particularmente pienso que en el tema de lenguaje, comunicación, son insumos que han estado o que están de hecho más involucrados en la parte educativa en nuestro sistema que en la parte asistencial médica, ¿verdad? Llamémoslo caja de seguro social. Entonces, a través del Ministerio de Educación Pública es que generalmente se logra accesar a este tipo de necesidades, de productos de apoyo de la comunicación, en este caso, y nosotros hemos quedado como de los productos de apoyo de la movilidad o de la postura, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, sí tenemos recursos, pero sí requerimos una mayor integración real
Y aquí pasa una cosa muy curiosa, el Ministerio de Educación Pública en particular, pues tiene su red de atención a través de las escuelas, con todas las variantes en la prestación de servicios que a lo largo de los años se han venido presentando, ¿verdad? De hacer procesos de inclusión en aulas regulares, etcétera. Y sin embargo la caja no ha tenido ese ritmo de crecimiento, o por lo menos nunca lo ha tenido, entonces no es equitativo el tema de tener tal vez tres escuelas en un área, mientras que ni siquiera hay un solo servicio de rehabilitación de caja en toda esa área, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algunas disparidades, pero aún así yo creo que son cosas muy salvables, y para eso hoy día, por ejemplo, para muestra un botón, como decimos, estamos aquí interactuando, ¿verdad? A nivel de una plataforma, y yo creo que eso es a lo que podríamos ir aspirando poco a poco. Muchísimas gracias a todos por sus valiosas intervenciones. Definitivamente es importante este trabajo interdisciplinario, intersectorial, y nos vamos a dirigir un poco más hacia explorar esta dimensión, y quizás podemos seguir el mismo orden que habíamos seguido anteriormente, pero igual si quieren alguno de ustedes participar antes o interactuar con alguno, pues tengan toda la libertad. En este segundo bloque que ahora estaríamos iniciando, nos interesa saber qué acciones podrían tomarse para ampliar esos canales de comunicación, qué vías de trabajo suelen establecer entre profesionales. Bueno, ya nos adelantaba algo el compañero Roger, y con qué propósitos, y qué tipos de trabajos colaborativos se pueden establecer entre profesionales de otras disciplinas para un abordaje más integral. Creo que va en esa línea precisamente de qué se ha hecho y qué otras cosas ustedes creen que podríamos crecer hacia trabajar de manera articulada. Adelante, si gusta, Paula. Gracias, Dora. Bueno, yo trabajo en una escuela regular, no trabajo en un centro de enseñanza especial, trabajo en una escuela regular en el centro de Nicoya, trabajo en la región de Nicoya. Es una escuela muy grande y tiene alrededor de 1000 estudiantes. Trabajo en un servicio educativo que atiende a niños desde el nacimiento hasta los 4 años con alguna discapacidad o riesgo en el desarrollo. Este es un plan, por así decirlo, que viene implementándose desde el 2015, basado principalmente en los derechos establecidos a la niñez para recibir una atención educativa temprana. Dichosamente, en esta escuela donde yo trabajo, hace 6 años, existe un equipo de trabajo interdisciplinario muy acorde hacia las necesidades de la población. Entonces yo trabajo con terapeuta de lenguaje, trabajo con terapeuta física, y bueno, y vivimos también, la escuela está situada muy cerca del hospital. Entonces la mayoría de estudiantes que recibimos vienen del hospital, referidos del hospital de la anexión de Nicoya, o del hospital Niños, o pues de alguna otra situación, ¿verdad? De algún otro hospital. Entonces, siempre tenemos como esa línea de trabajo, se recibe la referencia del estudiante, realizamos ese proceso de conexión con la familia, se conversa de una vez con la terapeuta de lenguaje, con el terapeuta físico, se asigna el horario, se realiza como todo ese trabajo en conjunto inicial para favorecer al estudiante en horarios y en todo este tipo como de atención para que el niño pueda llegar a la escuela y recibir todo este tipo de servicios. Sin embargo, como lo decía Oscar, no todas las zonas del país, ¿verdad? En este caso, en las escuelas, no se ven beneficiados los niños con todo y estos terapeutas en una sola escuelita, ¿verdad? Son tal vez no pocos, pero no son todos los centros educativos que cuentan con todos los terapeutas en este caso. Considero que es fundamental, sea cual sea la situación, siempre tener esos canales abiertos, ¿verdad? De comunicación, sea que tengamos todos los profesionales en un mismo centro educativo, como Karen, que trabaja en un centro de enseñanza especial, también funcionamos en ese sentido parecido.
porque Karen también tiene compañera o compañero terapeuta ocupacional y todavía es más rico. A mí me llegan referencias de niños que traen la recomendación siempre del terapeuta ocupacional. Yo creo que cualquier persona podría ser candidato a recibir terapia ocupacional en cualquier escenario, y eso va a contribuir sin duda a su calidad de vida. Entonces, oportunamente siempre vienen las referencias de los estudiantes con esta indicación de ser atendidos en terapia ocupacional, y en este caso, acá en la escuela donde yo trabajo, pues no está la opción. Entonces siempre, pues ahí es donde siento como esa carencia, y pienso que otros profesionales en otras escuelitas donde está solo la maestra y no existe esa terapeuta ocupacional, ese terapeuta físico, ese terapeuta de lenguaje, se siente un poco como solo o desacuerpado en esas otras áreas que sin duda son fundamentales para realizar ese abordaje integral, que es lo que siempre se busca. Como docentes, pues siempre debemos, aunque no tengamos estos profesionales cerca, siempre debemos pues estar en comunicación con la Asesoría Regional de Educación Especial, porque yo pienso que siempre están como esos contactos que, aunque no estemos directamente enlazados y administrativamente ubicados para atender a esos niños, podemos establecer estas líneas de comunicación, por ejemplo, como estas, ¿verdad? Nos vamos conociendo, son espacios, y la asesora o el asesor de educación especial de la región también puede facilitar estas líneas de comunicación entre los profesionales, ¿verdad? Tal vez Paula está aquí solita en esta escuela, pero la asesora me puede conectar con Karen, me puede conectar con Oscar, que de alguna manera no trabajan para esta escuela, pero podrían brindar una serie de recomendaciones. Pienso que la actitud del docente es fundamental, tener esa apertura, no decir, bueno, es que yo no tengo el apoyo de la terapia física, no tengo el apoyo de terapia, no tengo, aquí no hay. Bueno, yo como docente también tengo una formación generalista en la que he recibido cierto tipo de orientación, guía y capacitación en algunas de las áreas, y puedo estar pendiente como docente de todas esas señales, por ejemplo, en la parte comunicativa, en la parte de la motora. No puedo cerrarme y decir, no tengo un profesional cerca, siempre debo buscar las posibilidades. Igualmente, con la parte de la atención médica, es fundamental hacer como la revisión de las referencias médicas, ver quién fue el especialista que lo refirió, que lo atendió, y buscar ese enlace. Muchas veces, por ejemplo, acá viene el niño referido desde el hospital de niños y buscamos la posibilidad. Ahorita en este tiempo de pandemia no se nos ha dado como tan fácil realizar estos procesos, pero buscamos la posibilidad de asistir a las citas con los padres de familia, con la familia del estudiante, asistir donde el pediatra, donde el neurólogo, donde el fisiatra, para establecer como esa conexión y ese apoyo entre la familia, el centro médico y el centro educativo, para trabajar todos en conjunto. Es fundamental, por ejemplo, que las habilidades para posibilitar la comunicación del estudiante se trabajen en conjunto. De nada, no es que de nada sirva, pero son tan como débiles los esfuerzos que puede hacer, por ejemplo, un terapeuta ocupacional o un terapeuta de lenguaje o un terapeuta físico, si no se trabaja en conjunto, de forma integral. Como decía Karen ahora, tengo que saber cuáles son las posibilidades de esa familia, porque de nada me sirve implementar un método de comunicación alternativa aumentativa de alta tecnología si es una familia de escasos recursos, con pocas posibilidades, que tal vez los encargados no saben leer, no saben identificar cierto tipo de códigos, etcétera. Entonces hay que hacer como todo tener ese conocimiento integral de todo el contexto real del estudiante, y lo que se implementa desde la parte de terapia física o de terapia ocupacional o terapia de lenguaje, implementarlo toda la comunidad, todo ese entorno del estudiante. Siempre que se tenga la actitud, pienso que se pueden establecer este tipo de trabajo colaborativo con otros profesionales. En este caso, por ejemplo, una situación como la de Sofía, fundamental enlazar con la parte de nutrición, me parece, con la parte de fisiatría, y muchas veces no puedo tener
otro profesional que esté ahí cada semana, pero con una serie de recomendaciones bien brindadas hacia el docente. El mismo docente también se encarga de difundirlas a la familia, a los hermanitos, a todo ese entorno cercano y que está ahí día a día con ese estudiante. Imaginémonos, el centro educativo de nosotros cuenta con todos los recursos, aulas, equipo, profesionales. A pesar de estar acá en Turrialba, contamos 8 grupos de estimulación temprana. Si esta estudiante tuviera que ingresar al centro educativo inmediatamente, se le brindaría el servicio educativo, que es el prioritario por donde se inicia, y tiene terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, nutrición, psicología, trabajo social, en fin, cuenta con todos los servicios. Después de que yo brindo el espacio oportuno para conocer el contexto de la familia, los recursos, las capacidades que se pueden ir observando tanto de la estudiante como de la familia, yo podría establecer diversos objetivos. El tema del desplazamiento de ella a largo plazo y a corto plazo, el tema de cuidado postural, el acompañamiento a terapia ocupacional con lo que es el entrenamiento de ayudas técnicas, mejorar la motricidad gruesa, el entrenamiento de la familia, y en el contexto de la escuela yo lo voy realizando, incluso voy coordinando con todas las personas aquí a lo interno, y si tuviera que hablar y coordinar con Gina o con Roger, incluso se haría. Eso es algo muy básico, incluso con la doctora Ureña, con la doctora Leiva o Santa María en el hospital de Turrialba, porque tengo el recurso. Entonces yo seguiría el proceso siempre, que quede claro, siempre enmarcado que es un proceso académico, que es un proceso pedagógico de un estudiante y que nuestros servicios colaboran. Pero hay otro espacio que quiero mencionar, y es el espacio en donde no están estos servicios, porque igual tenemos que visualizar a las docentes o a los otros profesionales que estén en diferentes áreas del país, que no tienen esos servicios, pero que tienen estos casos o viven estas realidades. ¿Qué pasa en Puerto Jiménez? En la escuela de Puerto Jiménez con este caso. ¿Qué pasa en Matina con este caso? En Grano de Oro, Rancho Redondo, Catira, Pejivalle de Pérez Celedón, en Playa Sámara. Escuelas unidocentes o escuelas donde la docente tiene muy pocos servicios. Entonces también tenemos que mencionar o explicar que el niño, o como este ejemplo que se está dando, puede ingresar a un centro educativo y yo considero que los docentes tienen la capacidad para iniciar, pero que también tienen que tener una capacidad de autogestión muy grande, porque tienen que buscar los contactos. Como lo mencionaba, se pueden buscar a las asesorías, pero incluso dentro del circuito pueden haber otros profesionales que ayuden, inclusive hasta en la parte de terapia física si no hubiese un terapeuta físico, acercándose lo máximo posible como son los profesores de educación física, con las líneas de las etapas motrices o con la parte de la estimulación motora gruesa. Entonces, las docentes que no están en un centro de educación especial o que no están en un centro educativo que cuente con muchos recursos, tienen que tener la capacidad de autogestión y la búsqueda de diferentes profesionales que le ayuden a esa familia a desarrollar un plan académico, un plan terapéutico y poder de esa manera brindarle herramientas a ese estudiante. Sí, es un poco complejo. Conozco muchos lugares donde los docentes están solos y podemos enmarcarlo a nivel país, por ejemplo, en hospitales nacionales, en el área metropolitana, pero también hay que visualizar que el docente o que la familia no siempre tiene acceso a esos recursos. Entonces, no hay excusa para poner objetivos o para poner un plan de trabajo o marcar una ruta corta con esos estudiantes o pequeña. El servicio de terapia física, si bien es cierto, está distribuido en todo el país, pero no necesariamente abarca
todas las zonas periféricas. Entonces, una recomendación para las docentes, como les digo, son los servicios de educación física. Sé que hay muchas escuelas donde tienen a los profesores de educación física con los niveles más inferiores, entonces podemos hacer uso de lo que son las escalas motrices o las actividades de motora gruesas básicas con ellos. En dado caso de que las escuelas o las zonas donde están no concentren o no tengan un profesor de educación física, igual es que la docente trate de buscar por medio de la dirección regional un servicio que pueda hacer una relación con ellos. Incluso tenemos el tema de la tecnología, entonces por medio de direcciones regionales o por medio de diferentes profesionales también se puede acuerpar esos procesos o esas zonas en donde no se tienen los servicios y brindarse colaboración. Específicamente, tanto con los centros educativos que tienen los servicios de terapia física, con casos similares a este, el trabajo colaborativo sí es base para desarrollar los procesos. En estos procesos creo que no hay que olvidar que inicia con una línea más académica, más pedagógica, y que el docente es el eje en el cual se van acercando los diferentes servicios que se necesitan para este proceso. Siento que las docentes y los docentes deben tener el liderazgo para solicitar, para pedir, para dirigirnos, porque tenemos que ir soltando mucho o lo que queda del modelo rehabilitador y pasar al siguiente paso. Entonces, insto a las docentes a que trabajen de manera colaborativa, pero que lideren esos grupos de trabajo. Bueno, igual que Oscar, ¿verdad? En el centro se cuenta con absolutamente todos los servicios, ¿verdad? Gracias a Dios, bueno, somos 7 terapeutas de lenguaje, 2 terapeutas ocupacionales, 3 terapeutas físicos, nutrición, psicología, o sea, hay todo, hay de todo, ¿verdad? Y para nosotros el abordaje siempre es esencial. Nosotros todos los años, con cada usuario que amerite mucho más, como en el caso de Sofía, hacemos trabajo interdisciplinario y hacemos trabajo en conjunto. Entonces, trabajamos desde nuestros servicios, ¿verdad? En el caso mío, en mi oficina de terapia de lenguaje, pero tengo que estar moviéndome a las aulas, ¿verdad? Precisamente a ver cómo trabaja Sofía, qué hace Sofía, cómo interactúa, ¿verdad? Y aparte de eso también vamos a las casas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo está funcionando pues el sistema alternativo aumentativo que le brindamos a Sofía, ¿verdad? En este caso sería como la parte comunicativa. Para nosotros, en un centro de enseñanza especial tan dotado y tan lleno de servicios, es muy fácil en el sentido de que todos tienen acceso, ¿verdad? Pero yo quiero compartir junto con Oscar esa parte, porque sí, digamos, muchas veces cuando no se cuenta con el servicio de terapia, en esta parte más especializada, ¿verdad? La regional hace contactos con nosotros, con el Centro de Enseñanza Especial, para que nosotras podamos asesorar a las terapeutas de lenguaje como un apoyo, ¿verdad? A las terapeutas de lenguaje que están en contacto con estos estudiantes. Si fuese el caso de que vive en un lugar donde haya terapia de lenguaje, sin embargo, que la terapeuta necesite como un refuerzo en cuanto a la parte de comunicación, como un refuerzo en la parte de deglución y alimentación. Entonces, la regional hace un contacto, le pide a la escuela que si nosotros podemos recibir a la terapeuta y nosotros le damos como un cierto apoyo, una cierta capacitación a la persona que se vaya a encargar de ella, ¿verdad? En el caso de una inclusión, de igual forma. Nosotros como escuela somos responsables, ¿verdad?, de que haya una socialización del trabajo hecho y bueno, en algunas ocasiones hasta vamos a la escuela donde ella va a estar, y le brindamos como las estrategias que nos sirvieron a nosotros e incluso probamos estrategias que se puedan realizar en ese lugar, ¿verdad? En el caso del que ya no existiese
¿verdad? El apoyo de la terapia de lenguaje. Entonces, lo que hacemos es fijar un vínculo así grandísimo con la docente, darle toda la información a la docente en varios puntos específicos. Por ejemplo, nosotros le comentamos cómo, a la docente cómo puede ocurrir el hecho de que la estudiante tenga alguna alteración en su alimentación, ¿verdad? Sea que haya bajado de peso, sea que ya no esté tan alerta en las respuestas, sea que tenga algún tipo de piel seca, ¿verdad? Por falta de nutrientes, sea que se enferme mucho y no esté yendo a la escuela precisamente porque está muy engripada. En la parte comunicativa le apoyamos mucho a la docente, ¿verdad? En el sentido de cómo son sus formas de comprensión, cómo son sus formas de expresión de la estudiante, incluso le decimos, ¿verdad? Cómo ella puede ir viendo mediante el juego o mediante las actividades de clase ese nivel de competencia comunicativa, porque como lo decía Oscar, ¿verdad? Hay lugares en los que sinceramente no va a haber la posibilidad de la compra de un equipo como el que tenía Sofía. Entonces tenemos que utilizar muchas estrategias comunicativas como lo que sería la parte concreta, como lo que sería todo lo que es la anticipación y calendarización con objetos muy concretos, pasarlo incluso a naturalizar esos objetos concretos para que lleguen a realizarse un tablero de comunicación de baja tecnología, ¿verdad? Que es prácticamente con los pictogramas, dibujitos, etcétera, incluso recortes, ¿verdad? Porque en esos lugares a veces el imprimir una tabla de comunicación es bastante caro o bastante difícil, incluso se implementa con recortes, con dibujos que propiamente el padre de familia puede realizar, que a veces son más inteligibles por parte del usuario, y y se le da un apoyo, ¿verdad? Más especializado con esa docente para que la docente entienda cuál es el objetivo a seguir, ¿verdad? En realidad, las direcciones regionales en ocasiones hacen unos contactos bastante significativos y se logra esa parte. Como dice Oscar, es responsabilidad de todos nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí, velar porque se den esos contactos. Sí existen, ¿verdad? Sí existen. Si estamos nosotros hoy aquí de ciertos lugares bastante lejanos, ¿verdad? Como Paula, sé que esto sí existe, ¿verdad? Lo más importante de todo, para mí en este caso, es que está bien, el manejo interdisciplinario es básico y fundamental. Sin embargo, también hay que ver las expectativas que tiene la familia y la misma niña, ¿verdad? O el mismo niño, porque en ocasiones quieren que todo se dé muy rápido y esto es un proceso lento, es un proceso que es coordinado pero lento. Entonces también hay que bajar un poco los niveles de ansiedad de las familias y explicar bien paso a paso los objetivos que pueden ser muy, muy pequeños, muy cortos, pero que se pueden cumplir en cada año, ¿verdad? Entonces, ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Karen, por esa perspectiva también tan valiosa y cerraríamos este bloque con Gina y con Roger. Adelante. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, y en la línea, ¿verdad?, de todos los aportes de los compañeros, pues yo considero que, como se ha mencionado, como la actitud, la disposición del profesional en el área en el que esté, va a facilitar, ¿no?, estos vínculos, esta comunicación. Puntualmente en el caso, dijéramos, de nosotros, pues muchas de estas como líneas, ¿verdad?, o acercamientos a nivel de el trabajo para con nuestros niños, pues se pueden hacer, por ejemplo, a nivel telefónico, porque hay que dar, ¿verdad?, como ese seguimiento ya a todo lo que está ya vivenciando en el diario vivir Sofía y estos niños en sus escuelas, para que nos retroalimenten, ¿verdad?, a nosotros aquí en el área de terapia ocupacional, también, por ejemplo, a través de informes, ¿verdad?, escritos, como contando qué se hace, ¿no?, y haciendo como ese intercambio de información. Y quien nos ayuda como mucho también en esa comunicación va a ser la familia,
porque entonces, ¿verdad? La familia pues está clara cuáles son las reglas, qué es lo que estamos haciendo, cómo, y entonces, ¿verdad? En la escuela, para muchas de las indicaciones o de las recomendaciones que se dan, pues la maestra me ayuda, yo le ayudo, ¿verdad? Yo ayudo a mamá, y entonces, ¿no? Se hace como ese grupo para vivenciar esto pues de una manera tangible. También en el mismo, digamos, como centro hospitalario, ¿verdad? En el que yo me desempeño, pues es muy importante ir a hablar con el neurólogo, ir a hablar o estar, ¿verdad?, al pendiente qué días que viene cuidados paliativos, qué día viene nutrición, esa mamá, ¿verdad? Entonces en esa interacción, mamá, ese día que usted viene, pase con nosotros, me trae por favor la carta, me le lleva esto a la maestra. Entonces también pues es muy importante, ¿verdad? No solo verlo como afuera, ¿no?, de la institución, sino pues también adentro nuestro. También yo, pues muchas veces, ¿verdad?, con el grupo, nosotros hemos analizado, con el grupo de compañeros de rehabilitación, pues hemos analizado la importancia, ¿no?, de mantener los programas o las atenciones de reinserción educativa, ¿no?, para ciertos grupos de niños, y esa puede ser una muy buena también estrategia o línea de trabajo. Entonces, con un consentimiento informado, con el permiso de los papás, coordinamos con los maestros, ¿verdad?, y con los compañeritos. En un tiempo previo, pues nos desplazábamos a la escuela, pero ahora, pues contando con la tecnología, pues hacemos esa sesión, ¿verdad?, en conjunto, y comentamos sobre ese caso, para que, claro, nos ayuden un poco cuando ya esa niña, ese niño regresa al centro educativo. Y habrán cosas, ¿verdad?, que no necesariamente de previo conoce la maestra y que nosotros, digamos, podemos no conocer, ¿no?, de la institución. Entonces, bueno, se hace como esa red o ese aporte en conjunto. Y por supuesto, ¿verdad?, que también a nosotros es muy importante que esa otra línea de comunicación vienen siendo los mismos chicos, ¿no? Los niños, las niñas que, amor, ¿cómo te va en la escuela?, ¿verdad? Y sonríe. Y los compañeritos, y entonces ellos te van contando, ¿no?, en esa interacción cómo va ese desempeño, y para nosotros pues es muy valioso porque él o ella van a ser esas personas que están vivenciando y recibiendo todas estas estrategias que todos aplicamos, y son ellos, ¿verdad?, los que van a ver que la maestra, que el cariño de ella, que el cuidado, que las terapeutas, que los doctores, en fin, que todos, ¿no?, están pensando como tal en él. Y esto también busca que estos chicos sean participativos, ¿verdad? A medida que van pues creciendo en edad, pues se van haciendo mucho más conscientes, ¿no?, de que ellos también hacen parte de todo este proceso y que deben pues participar. Y el último punto que yo creo que sería importante es como llamar la atención un poco sobre el poder fortalecer como la red, ¿verdad? Este es un muy buen ejercicio y un muy buen ejemplo. Y creo que a nivel, digamos, tanto de las dos como instituciones, tanto en el área como educativa y salud, pues yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, deberían haber equipos, ¿verdad?, que pudiesen todos resolver y poder brindar la mejor atención tanto a niños como a adultos. Y también que a nivel de como esos ya servicios establecidos conozcamos las estrategias, si son virtuales, si son correos electrónicos, si son reuniones, si son, no sé, 1000, ¿verdad?, formas tal vez que a nivel comunicativo pudiesen haber para podernos todos como enlazar y ofrecer desde ese trabajo interdisciplinario, ¿verdad?, las estrategias todas unidas pues en beneficio de nuestros niños, en este caso de Sofía, ¿verdad?, y de su familia. Gracias, Gina. Sí, yo pienso que aquí tenemos que romper un poquito las barreras burocráticas. El tema de que estemos en instituciones diferentes, pero que tengamos a los mismos chicos, es complejo, pero muy burocrático. Hace unos años yo desconocía que se había implementado un programa que se llama RISA. La RISA es la red intersectorial. A mí me dio mucha risa conocer eso, ¿verdad? Porque empezando por las siglas, ¿verdad? Pero me llamó mucha atención porque hacía muchos más años atrás yo había tenido una experiencia interesante de poder ir desde una clínica periférica, ya como fisiatra, a una escuela de educación especial que fue la Centeno Güell en aquel momento, y
por medio de la anuencia de la dirección de la clínica, una vez cada 15 días, en una mañana o una tarde, no recuerdo muy bien, yo me desplazaba a la escuela y entonces los docentes tenían ahí, los compañeros de terapia física o ocupacional, tenían una lista ya de chicos que no tenían atención en ningún centro de salud en la parte de fisiatría. Y entonces hacíamos evaluaciones así como, ¿verdad? Como de 10 en 10, una cosa así, como de 10 en 10, de 15 en 15. Lo que hacía yo es que entonces realizaba una receta, una referencia, y entonces la idea era ubicar a los chicos en un centro de atención. Aún creo que todavía persisten alguno que otro chiquillo que tal vez no está en control en el área específicamente de fisiatría. Sin embargo, creo que eso ya, espero pensar, me gustaría pensar que eso ya es diferente. Pero más bien pasa lo contrario, que más bien a veces nosotros están en control, pero ya nosotros desde el área asistencial de salud no sabemos, o hemos perdido más bien esa comunicación, ¿verdad? con los compañeros de trabajo de otras instituciones, de otras profesiones. Entonces a lo que voy es que realmente todos tenemos el mismo objetivo común, que es que estos chicos salgan adelante, ofrecer el trabajo profesional que cada uno de nosotros tiene en aras de mejorar la condición médica, salud, de integración, etc. Y por eso es que si encontráramos una vía rápida de comunicación, pues yo creo que eso es lo ideal. Ahora, hay algunos aspectos logísticos, por ejemplo, en el caso de Gina y mío, que estamos en el Hospital Nacional de Niños, en área metropolitana, el único centro, digamos, pediátrico de alta complejidad, recibimos pacientes de todo el país. Entonces tendríamos que coordinar con todas las escuelas del país, prácticamente, si son alumnos para ustedes y son pacientes de nosotros, tendríamos que coordinar con cada una de las escuelas en donde nuestros clientes, ¿verdad?, están matriculados. Y bueno, ustedes también, y volvemos a lo mismo, la ventaja de tener equipos de trabajo, aunque sean intersectoriales, pero locales, creo que es la forma más realista de pensar este tipo de comunicaciones y de interacción. Entonces, los que sí tengan áreas de salud con equipos de rehabilitación y las escuelas estén en esas áreas de salud, ahí yo creo que ahí es donde, para ser realistas, es donde se podría empezar. En el caso de Karen, en Cartago, en Fisiatría de Cartago, lo mismo que Oscar, ¿verdad? En el caso de Paula, que lo mencionaba, Nicoya, y bueno, se quedaron sin fisiatra hace poquito, pero sí había, ¿verdad? En el caso de Gina y mío, pues prácticamente trabajamos con todo el país. Entonces, la vía real en este momento es la interconsulta o una referencia. Entonces, siempre los papás nos dicen, vea, la maestra o el terapeuta que atiende a mi chiquito, mi chiquita, nos están pidiendo una referencia. Entonces, nosotros tratamos de hacer una referencia, al menos comunicando cuál es nuestra idea en este momento de la atención. Y bueno, y siempre nos ponemos a las órdenes, ¿verdad? O sea, si hay necesidades o conversar algo en el momento de algún paciente o algún alumno, porque en realidad nosotros vamos a dejar una cita que pueden ser 6 meses u 8 meses, ¿verdad? Y justamente, como lo mencionaba anteriormente, la Caja se ha apoyado históricamente mucho en el Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos humanos, ¿verdad? Ni planta física suficiente. Lo que mencionaba Gina ahorita, o sea, hay que hacer un planteamiento de crecimiento que, como todos sabemos, en instituciones públicas, ahora con la pandemia, pero anteriormente con todas las necesidades, digamos, económicas y presupuestarias y de planificación, etcétera, de alguna forma sí tenemos que trabajar con lo que tenemos, innovando y tratando de implementar metodologías nuevas, no burocráticas, expeditas, etcétera, sencillas, diría yo. Pero por otra parte, también creo que siempre hay que estar tratando de que el servicio que se ofrezca sea más equitativo a nivel de país y más específico en los que ya tenemos,
y que haya un crecimiento programado, que yo creo que tal vez esa es la palabra que ha faltado a lo largo de los años, ¿verdad? Nadie tiene un programa establecido de crecimiento de profesionales a nivel público programado. Entonces, por eso vemos estas diferencias, ¿verdad? Compañera Paula no tiene terapeuta ocupacional en Nicoya, en la Carolina Valle sí hay, ¿verdad? En Turrialba sí hay, pero también sabemos que no hay en otras áreas y tampoco hay terapia de lenguaje en otras áreas de atención, ¿verdad? Entonces, esa aparente inequidad, diría yo, ¿verdad? Uno no se explica por qué, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué unas sí tienen, por qué otras no tienen, si la institución es la misma? Para mí claramente es un tema administrativo. Entonces, si es un tema administrativo, para comunicarnos nosotros, pues podríamos hacer cosas administrativamente sencillas que nos lleve a tener una interacción mucho más expedita. Y estoy pensando específicamente tal vez en el correo electrónico, porque yo particularmente he ofrecido canales de comunicación de esa forma. Sin embargo, ahorita estamos trabajando por dicha con la Dirección de Servicios de Atención de la Niña y la Niña de la institución de la Caja, y justamente nuestra participación hoy día es por la invitación que nos hizo doña Adelaida Mata, que coordina el equipo de atención de servicios de niño y la niña de la institución, y entonces a través de esa dependencia, que es la dependencia oficial de la institución para la atención de los niños y las niñas, es que hemos hecho varias acciones. Por ejemplo, el tema de revisar algunas fichas técnicas de sillas de rueda, de coches, de implementos o de productos de apoyo que a través del ministerio quieran implementar en los niños. ¿Qué podría dar la caja en el tema de férulas, ortesis? ¿Qué podría hacer el MEP? E incluso actualmente, ¿qué puede hacer el CONAPTIS, ¿verdad? Entonces, a través de esa interacción entre estas dependencias, pues se van sacando algunas consultas. Sin embargo, yo creo que si hay un tema muy específico, no hay ningún problema en que en alguna forma se traten de comunicar con nosotros de alguna manera, si el paciente está a cargo de nosotros en la parte asistencial, y si hay alguna duda que ustedes tengan, pues eso es una cosa que se puede conversar, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, para nada. Pero ciertamente lo ideal sería que no dependa de la buena voluntad de alguien, sino que sean herramientas y canales de comunicación formales y establecidos para que, ya sea a través del circuito educativo, ya sea a través de el área de salud correspondiente, donde hayan médicos fisiatras, en este caso específicamente, se puedan hacer algún tipo de comunicaciones oficiales periódicamente, ¿verdad? No sé, una vez al mes, o cada 2, o cada 3, pero el asunto es que tiene que haber algo que esté establecido. La RISA, que es la red intersectorial, está establecida como una posibilidad de que a través de las referencias de los docentes o terapeutas puedan ser vistos los pacientes en las áreas de asistencia médica. Digámoslo entre comillas, tratando de brincarse el primer nivel de salud, puesto que ya hay una experiencia, una expertise de profesionales que atienden diariamente al niño en las escuelas y que a veces van a necesitar ser valorados por el pediatra. Entonces, esa red existe, y de ahí se brinca usualmente, en el caso específico de fisiatría, a las áreas en donde cuentan con fisiatras, ¿verdad? Porque recuerdo mucho que es algo como constante, favor valorar el uso de férulas, favor valorar enviar un bipedestador, una ortesis, etc. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, si un fisiatra ni siquiera está en control en fisiatría, ¿cómo adelantamos el proceso? Claro. Entonces, en ese sentido está la RISA como primera opción que existe formal, y la otra es que los pacientes puedan acceder rápidamente a donde haya un fisiatra que pueda prescribir estas cosas dentro de la institución. Bueno, quería hacer un pequeño comentario con respecto a lo que se ha hablado de la paciente, el caso que se presenta, el tema de la hipotonía. En realidad no debemos de hablar de parálisis cerebral hipotónica. Por definición, si se quiere, en un aspecto muy técnico, la hipotonía más bien hay que considerarla como toda una entidad separada
que pertenece a un cuadro sindrómico muy, muy amplio. Vean que inicialmente se pensaba en un aspecto mitocondrial y después eso como que se fue descartando. Sin embargo, al mismo tiempo se hablan de situaciones que corresponden a parálisis cerebral hasta el primer mes de vida y después de eso a daño cerebral adquirido. Son definiciones. Lo importante es que, para no enfrascarnos en un tema así muy, tal vez no tan importante, es que si nosotros logramos siempre tener mucha claridad de cuál es la situación de salud que condiciona a una discapacidad o un daño estructural, problemas cognitivos, etc. Si nosotros tenemos claridad de eso, podemos pensar en un pronóstico. Entonces, esas expectativas que Oscar mencionaba de la familia, hacer el plan a corto, mediano y largo plazo, toda esa temática se podría tal vez visualizar mejor porque ya sabríamos qué esperar. Para mí eso es lo importante de tener una claridad diagnóstica lo más aproximada posible. En el caso de Sofía, pues pareciera que todavía no hay un diagnóstico definitivo en términos etiológicos y claramente se tiene que trabajar con los síntomas que presente, ¿verdad? Si es hipotono, si es restricciones, si es problemas de lenguaje, etc. Y esto sí me parece muy relevante, que aunque no tengamos un diagnóstico, se empieza a trabajar con las manifestaciones que presente, ¿verdad? Incluso nosotros en el hospital, aunque sea un diagnóstico oncológico con pronóstico reservado, igual trabajamos porque lo que nos interesa es pasar a las otras cosas que vamos a comentar con relación a la calidad de vida. Y este sería ya el bloque final que yo les propondría a ustedes de discusión y que tiene que ver con precisamente la pregunta iría en el sentido de qué es posible hacer para tener una perspectiva que tenga como enfoque la calidad de vida de esta niña, ¿verdad? Veíamos que en el caso de Sofía fue un diagnóstico un poco incierto todavía, pero eso no retrajo a los profesionales de empezar algún trabajo, a la familia, y entonces quería que nos dieran su aporte, me gustaría que nos dieran su aporte en este sentido, desde esta perspectiva, y cómo lograr empezar a trabajar con estos niños, aun cuando el diagnóstico aún no esté tan claro. ¿Qué ideas tienen al respecto? Muchas gracias. Si gusta, en el orden que ustedes quieran participar. Adelante. En una situación, por ejemplo, como la de Sofía, considero que si bien es cierto, sus primeros días, meses fueron muy duros para su familia, poco a poco, al pasar del tiempo, podemos ver cómo, a pesar de su incierto diagnóstico y su situación actual, algo fundamental que se ha logrado es que tenga las posibilidades comunicativas que tiene a la fecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona, la comunicación es básica, es algo primordial. Si yo puedo comunicar mis emociones, mis sentimientos, mis gustos, mis disgustos, lo que no quiero, es algo que me va a proporcionar cierta estabilidad a nivel emocional, ¿verdad? Porque puedo transmitir eso que siento y eso me va a dar calidad de vida. Una persona que puede transmitir, puede sentirse mejor que una persona que no logra transmitir lo que siente. Entonces, vemos que la situación, en este caso de Sofía, al topar profesionales con conciencia de esa condición de derechos, le brindaron esas oportunidades que ella tiene a la fecha que le van proporcionando tener esa calidad de vida. Ella entró a un sistema educativo, dice, privado, más personalizado, y yo considero que en la parte a nivel del Ministerio de Educación Pública, como lo decía Oscar y como lo decía Karen, tenemos muchísimos recursos. Hay algunos centros educativos que no tienen tantos recursos, pero sí existe el CENAREC, existe el CONAPDIS, como lo mencionaban también el doctor, y existen muchísimos centros de recursos que nos van a proporcionar distintos apoyos técnicos dependiendo de la condición o situación del estudiante. Por ejemplo, a la persona sorda, a la persona no vidente, existen recursos que podemos utilizar. Muchas veces el docente o la docente no conoce sobre esos recursos que pueden implementar y entonces somos una barrera en lugar de ser facilitadores para el aprendizaje de esa persona. Entonces siento que no podemos ser como esa barrera
para ese estudiante, más bien tenemos que buscar todas las posibilidades que existan para brindar esa calidad de vida, ese bienestar emocional, esa inclusión en la comunidad y en la familia que en este caso puede tener Sofía, la obtiene gracias a esas posibilidades comunicativas, ¿verdad? Y siempre también como docentes debemos estar pendientes de la situación médica, por ejemplo, si está tomando algún medicamento, a qué hora lo tomó al salir de la casa, a qué hora le hace efecto, para ubicarle inclusive hasta un horario de atención, cuál es la mejor hora, ¿verdad? Para atender a ese estudiante que va a estar con esa mayor disposición, que le va a permitir tener mejores relaciones con sus compañeros, con la maestra y tener toda esa disposición que sin duda le va a hacer tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. La calidad de vida es fundamental en cualquier ser humano para tener apertura y disposición a diferentes situaciones. Visualizándonos a Sofía y a otro montón de estudiantes, a otro montón de niños que tienen las docentes a nivel nacional, va a haber una gran presión por el tema de movilidad. Sea que tiene el tono bajo, sea que tiene el tono regulado, sea que tiene el tono alto, pero que hay un problema de movilidad, va a haber presión. Va a haber presión de los padres de no gatea, no gira, no se arrastra. Y esa presión va a empezar con cosas muy básicas como no ha levantado la cabeza, no se nos ha sentado. Y los padres lo que hacen es empezar a comparar al niño con otros. Entonces, siento que a nivel docente y a nivel institucional hay que ir guiando a las familias a diferentes mecanismos de desplazamiento para la exploración del medio ambiente, viendo cuál es la capacidad máxima que va a tener ese niño o esa niña para lograrlo, va a ayudar mucho. Evitar en todo sentido el sedentarismo, evitar en todo sentido la cuna, el coche, el portabebé, y buscar más el suelo, más el juego, e ir guiando a la docente y a las familias hacia esto, en un tema de buscar calidad de vida, porque no podemos estar pensando en un niño de 6 meses o de 1 año que se mueve poco y que no vamos a parar esa situación porque va a ser un niño que a los 10 años, 15 años se va a mover poco igual. Contracturas y deformidades, problemas posturales, eso molesta, lastima mucho a los niños, porque de un niño que tal vez no logre caminar, pero que logre estar bien posicionado, que logre estar bien sentado en una silla de ruedas, o una silla regular, una andadera, pero en la aparición de deformidades y de contracturas van a haber cambios a nivel institucional que hay que hacer. Los pupitres, las áreas de trabajo, las áreas de descanso, los comedores. Entonces, a la medida de lo posible, en la que terapia física pueda colaborar para sostener ese tipo de problemas, estando el niño pequeño y en coordinación con la parte hospitalaria, va a ser mucho mejor para procesos más largos. Tenemos muchas experiencias en estudiantes que los hemos visto de 1, 2, 3 años y ahora los tenemos de 20 años, y en donde hemos tenido con el paso del tiempo de venir haciendo un montón de modificaciones o adaptaciones en la institución para tratar de darles comodidad, confort y accesibilidad, porque han venido las deformidades o los problemas posturales o contracturas incrementándose en el tiempo. Entonces eso es algo que hay que tratar de sostener lo máximo posible en los primeros años de vida. Yo englobaría que el servicio de nosotros puede ayudar, puede enfocarse hacia este tipo de actividades para mejorar la calidad de vida de no solamente de la estudiante en la que estamos hablando ahora, Sofía como tal, sino otro montón de estudiantes que tienen diferentes tipos de tono muscular, sea alto o bajo, o que tiene otro tipo de discapacidades. Dentro de esa calidad de esta estudiante, sería la prioridad que tenga una seguridad deglutoria, que podría ir cambiando conforme la anatomofisiología y la edad que vaya presentando Sofía vaya generando
¿verdad? A nivel de laringe, a nivel de estructuras mandibulares, la muda de dientes. Entonces, probablemente las texturas de alimento y todo lo que tenga Sofía puede ser que vaya cambiando. Entonces, una de las formas para calidad de vida sería esa seguridad deglutoria, alimenticia, que ella pueda ingerir los nutrientes. El trabajo continuo con respecto a la comunicación, porque el hecho de que Sofía lo pueda lograr en la sesión de terapia o lo pueda lograr en la escuela, no quiere decir que va a ser completamente funcional, ¿verdad? Ocupamos que esa comunicación se pueda dar en todos los ambientes, en el hogar, en la comunidad, con los familiares que son un poco más lejanos, abuelita, abuelito, etcétera, ¿verdad? Y parte de esa calidad de vida para ella es que sí pueda interrelacionar con todos los demás. Y pues todas las orientaciones terapéuticas que se vayan revisando conforme pasa el tiempo, ¿verdad? En el caso de que si se le implementaron algún tipo de técnicas miofuncionales para el trabajo muscular, o que si se le aplicaron algún tipo de técnicas para el trabajo orofacial, ¿verdad? De toda la musculatura, pues que los padres puedan reproducir algunas técnicas que sí puedan reproducir los padres, perdón, y otras que pues realmente necesitemos nosotros revisar. Pero básicamente la calidad de ese estudiante va a depender mucho de ese familiar. Entonces hay que empoderar mucho a esos padres para que sigan y continúen con lo que serían las recomendaciones que cada uno de todos nosotros estamos implementando. Cuando uno dice que ella tenga, o sea, que nosotros actuemos siempre en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas, ahí estoy totalmente de acuerdo. Creo que en dos grandes rasgos la calidad de vida tiene que ver con condiciones y tiene que ver con ciertos hitos de bienestar. Nunca vamos a tener un estado pleno de bienestar porque la vida no es así. La vida tiene cosas dolorosas, tiene sufrimiento, tiene muchas alegrías. Es parte de estar vivo, es todo lo que conlleva la vida misma. Este tipo de cosas que no rocen con los derechos propios de los niños, el bienestar de los niños, las condiciones de apoyo, de ayuda, las condiciones de cuidado, evitar las negligencias, es tan amplio que se queda muy corto cuando decimos en una frase calidad de vida. Pero ciertamente tenemos, para fines prácticos, tenemos que tratar de interpretarlo. Y yo creo que cuando hablamos de calidad de vida, todo el mundo piensa siempre en que esté bien, ¿verdad? Que esté bien, que esté integrada, que tenga buenas condiciones familiares, etc. Y en ese sentido, pues obviamente podemos analizarlo siempre. Yo creo que nosotros en rehabilitación, educación especial, etc., creo que siempre tenemos una visión positivista, ¿verdad? De las cosas. Todo va a salir bien, esperemos trabajar con ustedes, va a ver como poco a poco las cositas van a irse acomodando, porque como también me gusta decir a veces, son dos caras de la moneda, lo que tenemos y lo que no tenemos. Y en rehabilitación y en educación especial, me parece a mí, me atrevería a decir, nosotros trabajamos con lo que tenemos, porque con lo que no tenemos no podemos hacer nada. Entonces, esa es como una visión propositiva, digamos, positivista de la realidad de nuestros chicos, para que al fin de cuentas salgan adelante. En resumen, me parece que la calidad de vida en estos chicos tiene que analizarse con mucha seriedad, como ustedes lo han expresado, tratando de abarcar los mayores aspectos de una forma integral para realmente que un niño, una niña con una condición de riesgo o con una discapacidad porque no puede estar integrado, porque no participa, porque no se incluye, etcétera, tenga unas condiciones de vida digna, que tenga condiciones de bienestar en general. Y también me gusta siempre comentar que también tenemos que tener cuidado porque a veces vemos algo negativo en esta realidad y casi que nos abocamos a suprimirlo. Específicamente, por ejemplo, el tema del dolor. Los niños no deben de tener dolor, siempre. ¿Por qué? Porque hay formas de evitar ese malestar, ¿verdad?
pero a veces van a haber episodios de desánimo, a veces van a haber episodios de frustración, que son parte de la vida misma y que aportan, bien encausados, a tomar fuerzas, a retomar el camino. Pero cuando ocurren, hay que ver qué está pasando detrás de esas situaciones, ponerle atención, porque puede ser, por ejemplo, en un posparto, que se nos olvida con frecuencia, las mujeres en posparto pueden tener su depresión posparto. Y a veces son muy minimizadas en ese punto, y si además tenemos un chico que además ha nacido con un trastorno físico, estructural, etcétera, y va a condicionarse a tener una discapacidad, entonces se le agrega una dinámica todavía mayor. Bien enfocados, bien tratados, con los profesionales correspondientes, ¿verdad? En cada campo, uno diría que le estamos también ofreciendo calidad de vida a estas situaciones que podrían inicialmente ser negativas. Bueno, y en el caso, ¿verdad? Desde la perspectiva en terapia ocupacional, este concepto, ¿verdad?, de calidad de vida va a estar siempre enmarcado desde el punto de vista y desde ese parecer, ¿verdad?, tanto de esta niña o de nuestros niños como de sus padres. ¿Por qué? Porque para nosotros puede ser muy importante, ¿verdad?, que desarrollen las tareas de vida diaria acordes a su edad. Claro, porque eso les da independencia, y cuando da independencia da un sentido de logro personal y da una causación personal, el que yo puedo ir a mi escuela, el que yo tengo compañeritos, el que yo puedo compartir con mis primos, ¿verdad?, en todos esos contextos. Pero también digamos que esta independencia o esta capacidad funcional también se basa como en esas oportunidades, ¿no?, y en esas capacidades que estos chicos pueden tener. Y esto, ¿verdad?, pues va a orientarse, o deberíamos, ¿verdad?, no perder de vista de que este niño o esta niña sea capaz, ¿verdad?, de reconocer: yo soy hábil, yo puedo, esto no lo puedo hacer, pero lo puedo compensar de esta otra manera. Es decir, que aunque sabemos que hay oportunidades, también que puedan reconocer, ¿verdad?, en dónde necesitan una ayuda o una asistencia. En ese caso también nosotros pensaríamos que este enfoque, ¿verdad?, o esta perspectiva de calidad de vida también debe pasar por esta línea de que este niño pueda jugar a lo que le gusta, que se sienta satisfecho, que vea que materializa esas destrezas, ¿verdad?, que es muy bueno para ciertas actividades académicas, ¿verdad?, y que se le reconoce y estos aspectos lo motivan de una manera intrínseca para que pueda hacer sus actividades con mucho más interés, con mucha más capacidad, ¿verdad?, con mucha más como expectativa de esto me gusta. ¿Por qué? Porque soy productivo, puedo, ¿verdad?, desempeñar. Y por supuesto que, ¿verdad?, pues es algo que uno siempre pretende con cualquiera de nuestros chicos, es que al preguntarle a ellos, ¿no?, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? Que ellos tengan también esa posibilidad de decidir, ¿no? Yo quiero, me gusta, no me gusta, me siento de esta manera, de esta otra manera, porque pues para nosotros, ¿verdad?, pues que esos chicos sonrían, pero pues también que reconozcan cuando tal vez no fue una mejor acción, pero podemos, ¿verdad?, como tenerlo como esa oportunidad, ¿no?, de mejora, pues va a retroalimentar muchísimo a la familia, ¿no?, y a esa familia también ver ese resultado, ¿verdad?, puntual, específico en estos niños, pues les va a dar muchísima satisfacción, ¿no?, de ese deber cumplido como papá, como mamá, como maestro, como profesional. Entonces, creo que también en esta perspectiva de calidad de vida, pues al ser como un trabajo, ¿verdad?, entre todos, pues también nos retroalimenta a todos, también nos enseña que no debemos, ¿verdad?, bueno, intentar, o tal vez en este caso no funcionó. Entonces también estos enfoques o estas, digamos, como atenciones que brindamos, también, ¿verdad?, deben dejarnos a nosotros como esa retroalimentación y esos aprendizajes de qué estrategias, ¿verdad?, de qué maneras, de qué mejores habilidades o destrezas pudimos desarrollar para, bueno, tomar de esto y, bueno, aportar a otros niños, ¿verdad?, en otras condiciones. Muchísimas gracias, Gina, y a todos ustedes que realmente han hecho aportes sustanciales, muy valiosos para la comprensión de todo este fenómeno que es el abordaje interdisciplinario
de niños con alteraciones en su desarrollo. Definitivamente creo que para ir cerrando y concluyendo quisiera comentar algunas ideas básicas de lo que he comprendido que en esta discusión se ha señalado, y lo primero que diría es que realmente el abordaje interdisciplinario es muy valioso, muy importante, que debemos apuntar a continuar articulando, a continuar estableciendo esas conexiones entre los diferentes profesionales, porque, y creo que una segunda línea que me gustó mucho que ustedes enfatizaran, porque no necesariamente es la realidad de ustedes, pero sí están conscientes de que en el país hay brechas sociales importantes y que repercuten también en la atención de estos niños, ¿verdad? Lo que han llamado algunos de ustedes inequidad, y que realmente es un reto que también tenemos como país. Y que algunos señalaban romper las barreras burocráticas. Creo que Roger indicaba esto, algunos de ustedes también hablaba de que los docentes pudieran tener una actitud proactiva también de búsqueda, de conexión, para que también desde esas células de la sociedad que son las escuelas podamos tener también contacto, asegurar ese contacto con los diferentes profesionales. Y también se habló de un crecimiento programado. Aquí hay retos importantes de cómo identificar en qué comunidades y en qué espacios de nuestro país están las escuelas más desprotegidas en este sentido, y poder ir asegurando de alguna manera esas conexiones y fortaleciendo también a estos docentes y profesionales que están atendiendo a estos niños. Y por último también, lo introdujo Roger, la existencia del SAID, del Sistema de Atención Integral del Desarrollo del Niño y la Niña, que tiene a las RISAs, que son los equipos locales y regionales de atención intersectorial e interdisciplinaria, y que es un importante recurso que todos los que nos miran, que son profesionales para los cuales estamos haciendo este video, también deberían de tener conocimiento y poder utilizar esta posibilidad también intersectorial, interdisciplinaria a nivel de todas las comunidades del país, que ya existe en todo el país establecido. Entonces, ahora para cerrar, lo que quisiera es, bueno, como les decía, tenemos profesionales de diferentes disciplinas que puedan estar interesados en ver este video y que van a ser muy enriquecidos en ver este video. Y quisiera que entonces en una oración final podamos enviarles cuál sería el mensaje que ustedes quisieran darles a estos profesionales, como les digo, en las diferentes disciplinas, cuando ellos reciben o tienen que enfrentar la situación de un caso como el de Sofía, que acabamos de estudiar y de visualizar. Entonces, si gusta, lo hacemos en el sentido contrario, empezando con Gina, luego Roger, y iríamos en el sentido contrario. Adelante, Gina. O Roger. Bueno, estábamos aquí conversando un poquito. Yo creo que en síntesis podríamos decir que los profesionales en rehabilitación tenemos que trabajar mucho, aprender mucho, compartir todo y ser muy empáticos con los papás y con los chicos. De acuerdo. Muchas gracias, sí. De acuerdísimo. Estamos de acuerdo. Al unísono. Gracias, Gina y Roger. Entonces iríamos ahora con Karen. Ajá. Bueno, a mí me gustaría decirle a todas las terapeutas del lenguaje que el apoyo temprano, el apoyo a la docente, el trabajo colaborativo con todas estas personas en las diferentes áreas va a ser un pilar fundamental. Sin embargo, tenemos que darle un apoyo bastante significativo a las familias y recordarles que cualquier pequeño avance es un gran éxito después. Muchísimas gracias, Karen. Vamos con Oscar. Adelante, Oscar. Principalmente a las docentes, recordarles que estamos en un paradigma diferente. Ellas son el eje sobre el cual giran los equipos a nivel educativo. Entonces, que asuman el reto, que lo lideren y que lo disfruten. Hay muchos niños que ayudar. Muchas gracias, Oscar. Y finalmente, Paula, por favor, adelante.
Bueno, yo creo que todos elegimos esta profesión por amor y porque tenemos la vocación y ese sentido de servir al prójimo y siempre no debemos perder ese objetivo, nuestro objetivo final. Siempre tenemos como muchos distractores en nuestro entorno, colegas, papelería, situaciones administrativas, montones de situaciones que perturban de alguna u otra manera nuestro quehacer y eso nos puede desenfocar, pero yo creo que siempre debemos tener claro cuál es nuestro objetivo, que es ese estudiante, y siempre debemos trabajar por y para ello. Muchísimas gracias, Paula, y a todos ustedes. Apreciamos muchísimo su tiempo, sus aportes, sus perspectivas, que realmente van a permitir que muchas personas a través de esta grabación puedan seguir reflexionando, podamos seguir reflexionando y actuando también en las diferentes esferas y dimensiones en las que estamos llamados a actuar, pues a hacerlo. Y creo que nos ha dado una mayor comprensión de este fenómeno, como decía, de alguna manera, o de esta realidad de cómo abordar a estos niños con alguna alteración en su desarrollo. Muchísimas gracias de parte de la Universidad Nacional, del Ministerio de Educación Pública, también con quien estamos trabajando, de la Caja del Seguro Social, por su tiempo. Muy agradecidos. Que tengan buenas tardes.